La vida en la Edad Media, entre los siglos X y XV, era difícil. Mucho antes del descubrimiento de la penicilina, la gente aceptaba que la muerte llegaría antes que después. Entre los siglos X y Xi, en medio del periodo, los cambios en la sociedad comenzaron a cobrar impulso. En el cercano Oriente y en toda Europa, las tasas de natalidad aumentaban y la población crecía. No solo aumentó la migración entre países, sino también el movimiento de las áreas rurales a las urbanas. Las ciudades se convertían en metrópolis al expandirse para albergar a más personas, lo que provocaba problemas de hacinamiento, pobreza y suciedad. Este mal afectaba a toda la sociedad medieval, tanto a ricos como a pobres. Las ciudades, pueblos y hasta las áreas rurales eran sucias. La higiene y la salud pública estaban ausentes y pasaron muchos años antes del descubrimiento de bacterias y antibióticos. La mayoría de las casas tenían pisos cubiertos de arcilla blanca y juncos, que se cambiaban ocasionalmente, aunque la capa inferior generalmente se dejaba intacta durante varios años, ocultando escupitajos, vómitos, orina de perros y humanos, derrames de cerveza y restos de carne y pescado. Y afuera no era mucho mejor. Las calles eran alcantarillas abiertas, se arrojaban excrementos, basura y cadáveres de animales en los ríos, envenenando el agua. Los roedores, como ratas y ratones, prosperaban en estas condiciones, creando un entorno perfecto para la reproducción de bacterias. Las infecciones se propagaban rápidamente y no había vacunas ni remedios ni protección contra el sufrimiento que podían causar a las personas de la Inglaterra medieval. La enfermedad se convirtió en el mayor enemigo del hombre, porque era casi imposible evitarla. Viajemos en el tiempo y echemos un vistazo a algunas de las peores enfermedades que se podían contraer durante la Edad Media. Bienvenidos a la locura medieval. El fuego de San Antonio. El fuego de San Antonio fue una presencia constante durante la Edad Media. También conocido como ergotismo, se producía por la ingestión de grano de centeno contaminado, causando envenenamiento por EGAT. Se llama así por el monje benedictino San Antonio, que ofrecía ayuda a los afectados. Fuego se refiere a la sensación de ardor que las víctimas sentían en manos y pies causada por un moho que crece en el grano de centeno. El ergotismo presenta dos características: gangrena en el tipo crónico y convulsiones en la versión aguda de la enfermedad. Los síntomas incluyen calambres musculares, insomnio, náuseas, agitación y llagas. La sensación de ardor es causada por la restricción de sangre a las extremidades, de modo que en etapas posteriores se desarrolla gangrena, primero cayéndose los dedos de manos y pies, y luego las manos y los pies. Los afectados por el ergotismo podían parecer enloquecidos por las alucinaciones y convulsiones, lo que podría explicar las epidemias de baile que ocurrieron entre los siglos XIV y XVII. Los brotes de la enfermedad ocurrían en oleadas, y en el año 994 d.C., una epidemia en Francia causó la muerte de entre 20.000 y 40.000 personas en todo el país. Dado que la Iglesia había declarado la enfermedad como resultado del pecado, muchos asociaban los síntomas del ergotismo con una puerta al infierno. Si el centeno se almacenaba mal, podía humedecerse y desarrollar el hongo, pero en tiempos de pobreza y hambre, comer grano contaminado a menudo parecía una mejor alternativa que morir de hambre. A veces el grano sospechoso se daba deliberadamente a los prisioneros, lo que hacía que su orina fuera muy ácida y especialmente útil para el proceso de curtido. Los prisioneros que comían el grano contaminado eventualmente morían de insuficiencia renal. En años posteriores, los historiadores debatieron si el envenenamiento por EGAT fue responsable de las alucinaciones de las jóvenes cuyas acusaciones llevaron a los juicios de Salem, así como del envenenamiento masivo en Pont-Saint-Esprit en la década de 1950. La lepra, ahora asociada con la impureza y la decadencia, la lepra fue una de las enfermedades más infames de la Edad Media y se conocía como muerte en vida. Muchos creían que el sufrimiento de los leprosos era similar al de Cristo, y como los afectados estaban soportando el purgatorio en la tierra, estaban más cerca de Dios y, al morir, iban directamente al cielo.
La lepra es causada por una bacteria que entra en los pulmones. Por lo general, se contrae al inhalar gotitas cuando una persona infectada ha tosido o estornudado. Una vez establecida en los pulmones, se propaga a otras partes del cuerpo, afectando los huesos de la cara, especialmente la zona nasal, y puede dañar la piel y los ojos. También altera el sistema nervioso del cuerpo, causando la pérdida de la sensibilidad. Cualquier daño a los dedos de manos y pies puede pasar desapercibido y volverse infectado y ulcerado. Una vez que se establece la corrupción de las manos y los pies, los cartílagos en los extremos de los dedos pueden comenzar a ser absorbidos por el cuerpo, volviéndose cada vez más cortos. Y la piel alrededor se contrae. La lepra no es mortal, pero debilita significativamente el sistema inmunológico, haciendo al enfermo más propenso a morir por otras enfermedades como la difteria o la tuberculosis. Por eso se conoce como muerte en vida. No mata, pero puedes tener la enfermedad durante años y morir por otras complicaciones. En el siglo Xi, el problema de la lepra se volvió tan grande en las ciudades europeas que se construyeron hospitales especiales, conocidos como leproserías. La mayoría de los enfermos estaban felices de ser cuidados en estos lugares. Se les alimentaba bien y tenían un capellán que rezaba por ellos y los preparaba para la muerte. Muchos veían su sufrimiento como una forma de expiación por sus pecados, dándoles mayores posibilidades de entrar al cielo. Las leproserías a menudo eran financiadas por nobles ricos que querían ser estimados por su filantropía. También era una forma de que el clero rezara por sus almas. La expectativa de vida en la Edad Media era muy baja y la Iglesia ofrecía una visión realista pero positiva de cómo debía llevarse una vida. Una buena vida y la confesión de pecados garantizaban un lugar en el paraíso. De hecho, en el siglo XIII, el Cuarto Concilio de Letrán declaró que, antes de que un médico pudiera tratar a un paciente, primero debía absolver todos sus pecados, ya que la enfermedad no podía ser curada a menos que Dios perdonara los pecados que la causaban primero. La viruela grande y pequeña. Parece que la viruela era prevalente en Asia desde el primer siglo, pero fueron los soldados que regresaban de las cruzadas los que trajeron la enfermedad a Europa durante los siglos Xi y XII. Es una enfermedad infecciosa que ahora ha sido erradicada globalmente. Aunque la enfermedad tenía un riesgo de muerte menor que otras enfermedades medievales, seguía siendo devastadora para los afectados y tenía una mortalidad del 30%. Con tasas aún más altas entre los bebés. Los síntomas iniciales incluían vómitos y fiebre alta, seguidos por la aparición de úlceras en la boca y una erupción en la piel. Durante varios días, la erupción se convertía en ampollas llenas de líquido que finalmente se caían, dejando cicatrices antiestéticas. Algunos afectados quedaban ciegos. La viruela tenía muchos nombres como el monstruo moteado y la plaga roja. Más tarde se la llamó viruela pequeña para diferenciarla de la enfermedad venérea de la sífilis, que se conoció como viruela grande. Algunos historiadores creen que la sífilis fue traída a Europa desde el Nuevo Mundo después de los viajes de Colón. El primer brote registrado ocurrió durante el asedio de Nápoles en 1493, aunque podría haber existido antes. En Nápoles, las tropas francesas fueron las primeras en comenzar a sufrir la enfermedad, por lo que los italianos la llamaron la enfermedad francesa. Los afectados tenían pústulas verdes dolorosas en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta las rodillas, la carne se desprendía de sus caras. Y la micción se volvía tan dolorosa que a veces se insertaba una varilla de metal en la uretra. Eventualmente, la víctima se volvía loca y la muerte ocurría en pocos meses. La sífilis se propagó, convirtiéndose en una epidemia que mató a hasta 5 millones de personas. Sin embargo, después de unos 50 años, los síntomas de la sífilis se volvieron mucho menos devastadores, lo que hacía que los portadores fueran menos fáciles de reconocer y ayudaba a propagar la enfermedad. La mayoría de los enfermos durante la Edad Media eran cuidados por sus propias familias hasta que mejoraban o morían. Los nobles ricos podían emplear a una persona a tiempo completo para cuidarlos. El conocimiento médico se basaba en la superstición y la alquimia.
La mayoría de los médicos diagnosticaban cualquier enfermedad como un desequilibrio de los humores. La salud entonces se basaba en la idea de 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Si estos 4 estaban desequilibrados, eso causaba una enfermedad. Por lo tanto, un médico podía verificar el equilibrio de los humores de un paciente revisando su pulso o mirando su orina. Los primeros tratamientos para la sífilis incluían bañarse en vino o aceite de oliva, el uso de laxantes o sangrías. Las sangrías y la cauterización se consideraban formas de equilibrar los humores. La flebotomía se consideraba más precisa que las sanguijuelas, aunque su uso era bastante común. Los cortes específicos podían localizar mejor una vena que una sanguijuela, por lo que se utilizaban cuchillos o llamas para cortar diferentes venas según la condición del enfermo. La cauterización se usaba a menudo para detener la pérdida de sangre en la Edad Media. Se utilizaba comúnmente en la extracción de dientes. Se calentaba un cuchillo u otro trozo de metal a alta temperatura sobre un fuego y luego se aplicaba a la herida, lo que coagulaba rápidamente la sangre y detenía la hemorragia. Aunque a menudo causaba un daño extenso en los tejidos durante el procedimiento. A veces la cauterización se utilizaba como tratamiento para enfermedades mentales. La peste negra. En lo que se considera el primer caso de guerra biológica, las fuerzas mongolas catapultaron cadáveres infestados de peste en la estación comercial italiana de Caffa a finales de 1347. Esto inició la pandemia más devastadora de la historia humana. En octubre de ese año, 12 barcos con comerciantes italianos del Mar Negro llegaron al puerto siciliano de Messina. La mayoría de los marineros ya estaban muertos y los que aún vivían estaban sufriendo, sus cuerpos cubiertos de bubones negros que supuraban sangre y pus. Los barcos de la muerte fueron rápidamente enviados de vuelta al mar, pero ya era demasiado tarde. La enfermedad se transmitía por las picaduras de pulgas infectadas y ratas, y se propagaba en otros barcos comerciales alrededor del mundo. Por supuesto, la Europa medieval con sus ciudades insalubres y superpobladas era el lugar perfecto para que las bacterias de la peste se multiplicaran y se propagaran. La bacteria comenzaba a atacar los ganglios linfáticos en el cuerpo. Aparecían manchas negras debajo de la piel y se desarrollaban bubones llenos de pus bajo las axilas, el cuello y las áreas de la ingle. Estas manchas negras le dieron a la infección su nombre. A medida que la enfermedad se apoderaba, otros síntomas incluían dificultad para respirar, fiebre y putrefacción de la piel. Pronto el cuerpo perdía el control de sus funciones musculares y comenzaba a tener espasmos incontrolables. Esto podía ir seguido de vómitos continuos de sangre, fallo orgánico y coma. Era una muerte lenta y tortuosa. Es probable que el 70% de las víctimas murieran dentro de los 5 días de contraer la peste. Con el tiempo, la enfermedad mutó y se convirtió en una cepa ahora conocida como peste neumónica, que afectaba a los pulmones. Se volvió transmitida por el aire, lo que eliminó cualquier pequeña posibilidad de supervivencia que tuvieran los infectados. 100% de los que contrajeron la forma neumónica de la enfermedad murieron. Durante un periodo de 5 años, la peste negra mató a más de 200 millones de personas. Eso es casi un tercio de la población de Europa. Inglaterra sola perdió la mitad de sus habitantes. Una consecuencia que ocurrió después de la peste negra fue una considerable escasez de mano de obra y para aquellos campesinos medievales que sobrevivieron. Hubo una mejora significativa en su salario, condiciones de trabajo y nivel de vida. Los impuestos disminuyeron, debido a la sobreoferta de bienes, sus precios también cayeron. A lo largo de los años, los arqueólogos han descubierto varias fosas comunes que se utilizaron para enterrar a las víctimas de la peste negra. La inhumación individual decente era muy valorada en la sociedad medieval, por lo que esto solo muestra cuán mal preparados estaban cuando se enfrentaron a la devastadora cantidad de personas que necesitaban ser enterradas y la escasez de quienes podían realizar la tarea.
Aunque ahora existen antibióticos para tratar la peste, aún se registran entre 1,000 y 3,000 casos cada año en todo el mundo. La enfermedad del sudor. La peste negra no fue la única enfermedad que causó devastación durante la Edad Media. El sudor inglés también cobró miles de vidas. Al comenzar el reinado de Enrique VII, esta nueva enfermedad comenzó a propagarse por Inglaterra. Podría haber sido traída desde Francia por el ejército invasor de Enrique Tudor, pero no hay informes de que haya afectado a sus tropas o mercenarios. Sin embargo, solo 3 semanas después de la batalla de Bosworth, la infección comenzó a propagarse rápidamente en Londres, matando a miles de personas y causando pánico. El aspecto más aterrador de la enfermedad era su capacidad de matar con tanta rapidez. Hubo informes de personas que caían muertas repentinamente en la calle. Comenzaba con una fiebre alta, dolores en el cuello, hombros y extremidades. Luego había dolor abdominal y vómitos, seguidos por una fase de sudoración profusa. La muerte llegaba rápidamente, después de la dificultad para respirar, dolor en el pecho y palpitaciones. Extrañamente, la enfermedad parecía afectar particularmente a las clases altas inglesas, especialmente a los hombres jóvenes ricos. Los bebés y los ancianos parecían ser inmunes, al igual que los extranjeros que vivían en Inglaterra. Los habitantes de Escocia, Gales e Irlanda también no se vieron afectados. Muchos jóvenes ingleses huyeron a estos países para evitar la enfermedad, pero murieron allí de todos modos. Hay muchas teorías sobre lo que exactamente causó la enfermedad del sudor, incluyendo la influenza y el anthrax. La causa exacta de la infección y las razones de su extraño comportamiento aún son un misterio. La enfermedad del elfo acuático. La enfermedad del elfo acuático causaba a los afectados la aparición de manchas rojas que picaban, fiebre, uñas ennegrecidas, fatiga y ojos llorosos. Se creía que era causada por brujería, ya fuera por un hechizo o una puñalada de una bruja. En el siglo X, uno de los tratamientos era tomar una mezcla de 13 hierbas, colocarlas en un recipiente y ponerlas bajo un altar. Se debían cantar 9 misas sobre el recipiente de hierbas, luego hervirlas en mantequilla, grasa de oveja y sal. Después de colarlas y desechar las hierbas en un arroyo, la pomada resultante debía untarse en los ojos, la frente y otras partes del cuerpo afectadas. Otro tratamiento recomendaba ingerir 12 hierbas y plantas diferentes que habían sido remojadas en cerveza antes de cantar un encantamiento particular 3 veces para eliminar la maldición de la bruja. La causa de esta enfermedad aún es un misterio. Posibles explicaciones incluyen el sarampión, la varicela y hasta la endocarditis, que es una infección del corazón. El mal del rey. El mal del rey era el nombre dado a la escrófula, un tipo menos conocido de tuberculosis que afecta a las glándulas linfáticas del cuello, causando su hinchazón en lugar de los pulmones. El primer signo de escrófula era la aparición de una hinchazón persistente e indolora en el cuello. La piel sobre la hinchazón se volvía púrpura. A medida que la enfermedad progresaba, la hinchazón se rompía y causaba grandes llagas abiertas, acompañadas de fiebre y fatiga. Al igual que la enfermedad del elfo acuático, esta enfermedad tenía tratamientos extraños. Se creía que podía ser curada por el toque del rey. Clodoviu de Francia fue el primer gobernante que se creía tenía el don de curar la enfermedad en el siglo VI. Para el siglo XIII en Francia y el XIV en Inglaterra, se había desarrollado una ceremonia. Eduardo III usaba una medalla que se daba a los enfermos como una reliquia sagrada. Durante el ritual original, el rey lavaba la carne enferma del afectado con agua, pero Enrique Tudor detuvo esta práctica en el siglo XV. En su lugar, simplemente ponía la mano sobre su súbdito mientras un sacerdote rezaba por ellos y les daba la medalla. Aquellos que no tenían la suerte de recibir el toque milagroso de un monarca, podían buscar tratamiento de un curandero o médico. Algunos recomendaban ungüento hecho de mercurio. Desde tiempos antiguos, el mercurio se usaba como cura para enfermedades como el tifus,
el estreñimiento, los parásitos y la sífilis. Tenía muchos otros nombres como cinabrio o azogue. Si se tomaba en forma de píldora, el mercurio causaba sudoración y vómitos, lo que se pensaba limpiaba el cuerpo. Los efectos secundarios iban desde dolores de cabeza hasta dificultades respiratorias y problemas de visión. Pero a menudo se pensaba que eran causados por la propia enfermedad, en lugar del tratamiento. Ahora sabemos cuán venenoso es el mercurio. La enfermedad era casi imposible de evitar para la gente común durante la Edad Media y esto influía en sus actitudes hacia la vida y la muerte. Obviamente, la gente quería vivir tanto como fuera posible y evitar las enfermedades infecciosas. Huirían de las epidemias cuando podían, pero eran bastante tolerantes a la muerte. Morir era una parte muy importante de la vida medieval. Había pocas personas mayores alrededor, la mayoría de los niños veían morir a sus padres entre los 30 y 40 años y los abuelos eran una rareza. La mayoría de las personas en la Edad Media eran extremadamente religiosas y no temían pasar. Para ellos, la muerte era solo el comienzo. Así que, esta es una pequeña selección de las horrendas enfermedades que eran comunes en la Edad Media, un recordatorio de cuán afortunados somos de tener acceso a la medicina moderna. Gracias por ver este episodio de La Locura Medieval, y nos vemos la próxima semana en otro episodio.